Hola, ¿alguna vez os ha pasado que necesitáis escribir súper rápido o queréis que todo quepa en un tracito de papel? Pues mirad, para eso existen dos trucos geniales para acortar palabras, las abreviaturas y las siglas. ¿Listos? Vamos a descubrirlos. Venga, pues empezamos por el primer truco, las abreviaturas. Y como su propio nombre ya nos da una pista, sirven para hacer una palabra más breve, más cortita. Vale, pero ¿cómo funciona esto? Pues es súper fácil. Lo que hacemos es básicamente quitarle algunas letras a la palabra. A veces del final, a veces del medio. Mirad este ejemplo, que se ve súper claro. En lugar de escribir la palabra entera, doctora, pues la cortamos y escribimos simplemente DRA. Ojo, porque ahora viene lo más importante de todo, la regla de oro que nunca se puede olvidar. Y es que las abreviaturas siempre, pero siempre, terminan con un punto. Esto es clave, ¿eh? Que no se nos olvide. Genial. Las abreviaturas ya las tenemos controladas. Pero, a ver, ¿qué pasa si lo que queremos acortar no es una sola palabra, sino un nombre súper largo de varias palabras? Pues para eso están las siglas. Y la cosa con las siglas es muy curiosa, es casi como un juego. Lo que hacemos es coger solo la primera letra de cada palabra de ese nombre largo y ¡pum!, las juntamos todas. Fijaos en este caso. Organización no gubernamental. Pues cogemos la O, la N y la G y formamos la sigla ONG. Y otra cosa súper importante, las siglas casi siempre van en mayúsculas y no llevan punto al final. Ah, y os voy a contar un secreto extra. A veces, una sigla se puede leer del tirón, como si fuera una palabra normal, ¿sabéis? No en letra por letra. Pues cuando pasa eso, la llamamos acrónimo. Segurísimo que os suena la palabra ovni, ¿a que sí? Pues es un acrónimo. Vale, muy bien. Para que quede todo clarísimo y no haya ninguna duda, vamos a hacer un repaso final. Vamos a ponerlas una al lado de la otra para ver la gran diferencia. Entonces, recordemos lo importante. La abreviatura, como DRA, recorta una sola palabra y, súper importante, siempre lleva punto. Y por otro lado, la sigla como ONG lo que hace es juntar las primeras letras de varias palabras, y esta no lleva punto. Y listo, aquí era fácil. Ahora ya tenéis los trucos para cortar palabras como auténticos expertos. Así que a partir de ahora, a fijarse y a usarlos en los textos.